Imagina una selva vasta y misteriosa, donde las copas de los árboles apenas dejan entrever el cielo. Y desde lo alto, unas construcciones de piedra sobresalen como testigos silenciosos del tiempo. Esas construcciones son mucho más que templos y pirámides. Son los vestigios de una civilización que comprendió el universo de una forma que aún hoy nos resulta asombrosa. Los mayas, maestros de las estrellas, matemáticos, arquitectos y escritores, lograron lo imposible. Levantaron una de las civilizaciones más avanzadas en medio de una geografía desafiante, creando una cultura que floreció por siglos. Pero, ¿qué fue lo que los hizo tan especiales? ¿Cómo pudieron predecir con precisión los eclipses, construir ciudades que aún hoy desafían a los arqueólogos y dejar tras de sí una lengua y escritura tan complejas? En este viaje, recorreremos su historia, descubriremos sus misterios y aprenderemos qué llevó a los mayas a ser quienes fueron y qué huellas dejaron en nuestro mundo actual. Para entender el esplendor de los mayas, primero tenemos que viajar miles de años atrás, a un tiempo en el que pequeñas aldeas comenzaron a florecer en las tierras que hoy conocemos como Guatemala, Belice, Honduras y el sur de México. Aunque el origen exacto de los mayas sigue siendo un enigma, sabemos que sus primeras comunidades surgieron alrededor del año 2000 a.C. Pero fue mucho después, hacia el 250 después de Cristo, cuando comenzaron a crear lo que llamamos la civilización clásica maya. Estas aldeas tempranas no eran tan diferentes de las de otras culturas mesoamericanas. Sin embargo, lo que diferencia a los mayas es que no solo se adaptaron a la compleja y a menudo inhóspita selva tropical, sino que comenzaron a entenderla y aprovecharla de manera extraordinaria. Cultivaban maíz, frijol y calabaza, pero también dependían de su entorno para obtener recursos que luego serían cruciales para sus futuras construcciones, como la piedra caliza. Uno de los aspectos más fascinantes del origen maya es la posible influencia de la cultura olmeca, que floreció en la región costera del Golfo de México. Los olmecas son considerados la cultura madre de Mesoamérica, y su legado incluye grandes cabezas colosales de piedra y la creación de una de las primeras formas de escritura en la región. Algunos estudiosos creen que los mayas heredaron elementos clave de los olmecas, como su sistema de calendario y su estilo arquitectónico. Sin embargo, los mayas lograron algo único. Tomaron lo que aprendieron y lo transformaron, creando un sistema cultural y religioso propio, que les permitiría prosperar durante siglos. Con el tiempo, estas aldeas fueron creciendo, y los mayas comenzaron a desarrollar sus primeras ciudades importantes. Este período de crecimiento y consolidación cultural culminó en el período clásico, alrededor del 250 después de Cristo, cuando ciudades como Tikal, Palenque y Copán comenzaron a erigir imponentes templos y pirámides que aún hoy nos maravillan. Las bases de la civilización maya estaban asentadas, y su legado estaba a punto de alcanzar su apogeo. Tikal, situada en lo que hoy es Guatemala, fue una de las ciudades más poderosas del mundo maya. Para el siglo VI después de Cristo, se había convertido en un importante centro político y militar, y sus majestuosas pirámides, como el Templo del Gran Jaguar, se elevaban sobre la selva. Estas pirámides no solo eran monumentos religiosos, sino también marcadores astronómicos. Estaban alineadas con los movimientos del Sol y las estrellas, reflejando la creencia maya de que la arquitectura debía estar en sintonía con el cosmos. Más hacia el norte, en la península de Yucatán, encontramos Chichén Itzá, una ciudad que se convirtió en el principal centro político y religioso durante el período posclásico. Su estructura más famosa, el castillo, también conocida como la pirámide de Kukulcán, es un asombroso ejemplo de la precisión arquitectónica y astronómica maya. Durante los equinoccios, las sombras que proyectan las escaleras de la pirámide
crean la ilusión de una serpiente descendiendo desde la cima, un tributo al dios serpiente emplumada, Kukulcán. En Palenque, situada en el estado de Chiapas, México, el rey Pacal dejó su huella en la historia maya con la construcción de algunos de los monumentos más bellos y detallados de esta civilización. El Templo de las Inscripciones, que contiene la tumba de Pacal, es una obra maestra de la arquitectura y escultura mayas, mostrando tanto su dominio técnico como su profunda conexión con la espiritualidad. Los mayas no utilizaban herramientas de metal ni animales de carga, lo que hace que la construcción de estas ciudades sea aún más impresionante. Utilizaban piedra caliza, madera y estuco para levantar sus imponentes estructuras, muchas de las cuales estaban dedicadas a sus dioses. Cada edificio tenía un propósito religioso, ya sea para observar los cielos, realizar rituales o rendir homenaje a sus gobernantes. Uno de los mayores logros de los mayas fue su compleja escritura jeroglífica, un sistema avanzado que les permitió registrar eventos históricos, rituales religiosos y conceptos astronómicos en códices, estelas y paredes de sus templos. Aunque muchos de los códices mayas fueron destruidos durante la conquista española, algunos sobrevivieron, como el Códice de Dresde. Estos documentos, hechos de corteza de árbol y pintados con tinta natural, contienen valiosa información sobre el calendario maya, astronomía y rituales religiosos. Para los mayas, la religión no era simplemente un sistema de creencias, era el tejido que conectaba cada aspecto de su vida, desde la política hasta la agricultura. La religión maya estaba profundamente entrelazada con su comprensión del cosmos, el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento, y su intrincado panteón de dioses y espíritus gobernaba cada aspecto de su existencia. Los mayas veneraban una vasta variedad de dioses, cada uno con sus propias funciones y poderes. Uno de los más importantes era Itzamna, el dios creador y señor del cielo, la noche y el día. Junto a él estaba su consorte, la diosa Ixchel, deidad de la luna, el amor y la medicina. Pero no todos los dioses eran benevolentes. Los mayas también temían a Apuch, el dios de la muerte y el inframundo, quien gobernaba el oscuro mundo de Xibalbá. Para los mayas, el universo estaba compuesto de 3 niveles: el cielo, la tierra y el inframundo. Cada uno de estos planos estaba habitado por diferentes deidades y espíritus, y el destino del alma tras la muerte dependía de cómo la persona vivió su vida. Los guerreros que morían en batalla, o las mujeres que fallecían durante el parto, por ejemplo, eran llevados al cielo para habitar entre los dioses. Sin embargo, aquellos que llevaban una vida común eran enviados al inframundo de Xibalbá, un lugar oscuro y lleno de desafíos. Este inframundo no era solo el destino final, también era parte fundamental de los mitos de creación. Según el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, los gemelos héroes Hunahpu e Ixbalanque descendieron a Xibalbá para enfrentarse a los señores de la muerte, lo que simboliza la lucha constante entre la vida y la muerte, un tema recurrente en la cosmología maya. Uno de los aspectos más fascinantes y a la vez perturbadores de la religión maya era el sacrificio humano, visto como una forma de alimentar a los dioses. Los mayas creían que la sangre era una fuente de poder vital y que al derramarla, podían mantener el equilibrio del cosmos. Los sacrificios se realizaban en momentos clave del calendario ritual, como en las festividades dedicadas al dios del maíz o durante eclipses solares, que los mayas consideraban señales de los dioses. El juego de pelota, o Poctapoc, tenía una profunda importancia tanto religiosa como social para los mayas. Este juego, que se jugaba en una cancha larga y estrecha con una bola de goma, en algunas ocasiones los juegos terminaban en sacrificios humanos, en los que los perdedores, o en algunos relatos, los ganadores, eran ofrecidos a los dioses como muestra de devoción. La cancha de juego se construía en los centros ceremoniales de las ciudades mayas, a menudo junto a templos y palacios, lo que subraya la importancia del juego en la vida religiosa y política de los mayas.
Los murales y relieves encontrados en lugares como Chichén Itzá representan vívidamente estas competiciones y los sacrificios que les seguían. Si algo fascinó a los mayas, fue el cielo. Eran observadores dedicados de los astros y los movimientos celestiales, y su conocimiento de astronomía rivalizaba con el de las grandes civilizaciones del mundo antiguo. El calendario maya es una de las obras más asombrosas de su civilización. Desarrollaron un complejo sistema calendárico basado en la observación precisa de los ciclos solares, lunares y planetarios. En realidad, los mayas no tenían uno, sino varios calendarios interrelacionados. El Tzolk'in era un calendario sagrado de 260 días, utilizado para rituales religiosos y adivinación. El Hab era un calendario solar de 365 días, similar al nuestro, que regulaba las actividades agrícolas y la vida cotidiana. Estos dos calendarios se entrelazaban en un ciclo más largo conocido como la rueda calendárica, que tomaba 52 años en completarse. Finalmente, los mayas también utilizaban la cuenta larga, un sistema cronológico para registrar fechas históricas importantes en su historia. Uno de los enigmas más fascinantes es cómo los mayas lograron una precisión tal que sus predicciones de eventos celestes, como los eclipses solares y lunares, eran asombrosamente exactas. Incluso el famoso fin del mundo, asociado con el calendario maya en 2012, no era el fin del mundo, sino el fin de un ciclo de la cuenta larga, marcando el comienzo de un nuevo ciclo de creación. Los mayas no solo observaban las estrellas, construyeron monumentos y observatorios para alinearse con los cuerpos celestes. El ejemplo más famoso es el Caracol, en Chichén Itzá, un edificio con una estructura circular inusual que parece haber sido diseñado específicamente para observar los movimientos de Venus, un planeta de gran importancia para los mayas. Además, muchos templos y pirámides estaban alineados con los solsticios y equinoccios, lo que permitía a los sacerdotes mayas predecir con precisión los ciclos agrícolas y los eventos religiosos. Para ellos, los movimientos del Sol y las estrellas no solo eran fenómenos astronómicos, sino señales divinas que debían ser interpretadas. Uno de los mayores logros de los mayas fue su capacidad para adaptar su agricultura al entorno de la selva tropical. Utilizaban sistemas de roza y quema para despejar áreas de la selva y preparar la tierra para el cultivo. Aunque este método no era sostenible a largo plazo, les permitió cultivar alimentos como maíz, frijoles, calabaza y chile, que eran los pilares de su dieta. Además, en algunas regiones, los mayas crearon campos elevados conocidos como chinampas. Estos campos eran construidos sobre terrenos bajos y pantanosos, lo que les permitía aprovechar la humedad del suelo y aumentar la productividad agrícola. El comercio también fue crucial para el éxito económico de los mayas. A través de redes comerciales que se extendían por toda Mesoamérica, los mayas intercambiaban productos como cacao, jade, plumas de quetzal y obsidiana. Ciudades como Tikal y Uxmal se convirtieron en importantes centros comerciales, conectados por rutas terrestres y marítimas que cruzaban la región. La sociedad maya estaba altamente estratificada, con un grupo gobernante que controlaba tanto el poder político como el religioso. Este grupo vivía en los centros ceremoniales, en palacios decorados con elaboradas pinturas murales y esculturas. Mientras tanto, los agricultores y artesanos vivían en las afueras de las ciudades, en pequeñas aldeas que sustentaban a la población urbana. El colapso más significativo de la civilización maya ocurrió alrededor del siglo IX de Cristo, aproximadamente 600 años antes de la llegada de los españoles a América. Durante este periodo, muchas de las grandes ciudades del periodo clásico, como Tikal, Palenque y Copán, fueron abandonadas repentinamente. Este fenómeno es conocido como el colapso clásico de los mayas y marcó el fin de su apogeo cultural en las tierras bajas del sur. Las causas de este colapso siguen siendo objeto de debate,
pero las teorías más aceptadas incluyen factores como sequías prolongadas que afectaron la agricultura, conflictos internos y guerras entre ciudades-estado. Aunque las grandes ciudades del período clásico colapsaron en el siglo IX, la civilización maya no desapareció por completo. Durante el período posclásico, 900 a 1521 después de Cristo, los mayas continuaron existiendo en otras partes de Mesoamérica, especialmente en la región del Yucatán. Algunas ciudades como Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán florecieron durante este tiempo, y la civilización maya mantuvo una gran presencia hasta el siglo XVI. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, encontraron a los mayas todavía en existencia, aunque en una etapa diferente de su historia. Las expediciones de conquistadores como Francisco de Montejo en la península de Yucatán y Pedro de Alvarado en el área de Guatemala resultaron en la conquista de estas tierras mayas, pero esta no fue una tarea sencilla ni rápida. Los mayas ofrecieron una resistencia significativa y su conquista se prolongó durante varias décadas. Por ejemplo, la ciudad maya de Nojpetén, en la región del Petén, no cayó ante los españoles hasta 1697, mucho después de la caída de otras civilizaciones mesoamericanas, como los mexicas, aztecas. Fue una de las últimas ciudades indígenas en ser conquistada por los europeos en América. La civilización maya, con su inmensa sabiduría astronómica, matemática y arquitectónica, sigue siendo un faro de grandeza y misterio que no solo marcó la historia antigua, sino que también influye en el presente. A pesar de que las grandes ciudades del período clásico colapsaron hace más de 1000 años, y a pesar de la llegada de los españoles que alteraron profundamente la estructura social de la región, el legado de los mayas continúa vivo. En la actualidad, millones de descendientes de los mayas siguen habitando las regiones que una vez fueron el hogar de sus antepasados. En áreas de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, las lenguas mayas aún se hablan, las tradiciones ancestrales se practican y muchas de sus creencias se han integrado en las costumbres cotidianas. Los conocimientos agrícolas heredados de los mayas, como el cultivo del maíz, siguen siendo vitales para la subsistencia de muchas comunidades. La historia maya está lejos de haber terminado. Sigue viva en cada piedra de sus templos, en cada palabra de sus lenguas y en cada comunidad que lleva consigo el orgullo de una civilización que, contra todas las adversidades, ha sobrevivido hasta hoy.